Hola compañeros, quiero mostrarles el video de lo que se hizo en clases esta semana en relación a una tabla de intervalos, tabla de frecuencia, y esto ya lo hemos hecho durante clases desde el inicio del ciclo. Tenemos una tabla donde están todos los valores que necesitamos ir ordenando en intervalos. Como se mencionó, no tenemos todavía cantidad de intervalos ni el ancho de los mismos intervalos, pero podemos sacarlos a través de ciertos valores. Pero el primer paso es poder encontrar cuánto es el número total de los valores. En esta fórmula nosotros vamos a ocupar contar, que sería igual, ustedes digitan contar, le dan doble clic y va a mencionar o va a pedir cuáles son los valores. Entonces solamente arrastramos y seleccionamos todos los valores que tenemos. Al hacer esta selección, cerramos paréntesis y damos enter, y tenemos que en la tabla tenemos 207 valores. Luego de tener cuánto es n, que son 207 valores que hay aquí en esta tabla, tenemos que encontrar el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo sería igual nuevamente y digitamos máximo, max. Aquí les he puesto cuáles son las fórmulas en la parte de arriba para que ustedes las puedan digitar. Se da doble clic y nos pide cuáles son los valores a revisar. Entonces seleccionamos nuevamente los valores de nuestra tabla y cerramos paréntesis, luego enter, y tenemos que el valor máximo es 50. Hoy necesitamos encontrar el valor mínimo. Valor mínimo sería igual y la fórmula min, que sería la primera que nos aparece. Damos doble clic y nos vuelve a pedir cuáles son los elementos a evaluar, que serían nuevamente estos. Seleccionamos todos los valores, cerramos paréntesis y damos enter. Nos dice que el valor mínimo es 2. Luego el rango, tenemos que hacer una resta. La resta es una de las fórmulas más básicas de Excel, que sería igual. Seleccionamos la casilla que necesitamos, que sería el valor máximo, menos el mínimo, que sería la siguiente casilla que tenemos. Ahí va a depender de qué número tenés de casillas. Si a vos te gusta digitarlas, perfecto, pero si no, solo dándole un clic sobre la casilla va a hacer la selección y damos enter. Sería 48. Al tener estos datos, nos van a poder servir para encontrar cantidad de intervalos y ancho de clase. Así que sería en esta parte. Nosotros ya tenemos fórmulas que fueron las que nos mostró el ingeniero. Fórmula de Storchers, que nos muestra cuál va a ser la cantidad de intervalos, que sería k igual a 1 más 3.322, que en nuestro caso ocupamos 3.33, logaritmo de n. N es el número de valores que ya los tenemos, así que vamos a hacer uso de esta fórmula para poder encontrarla. Voy a jalar para que ustedes puedan ver cómo se digita esta tabla con nuestros datos, ¿sí? Así que tenemos igual a 1 más 3.33 por logaritmo de n, que nosotros podemos meter esto en paréntesis para que no nos cree problemas, y ese por este paréntesis nos va a ayudar a multiplicar por logaritmo, y aquí nos va a aparecer la fórmula. Tú tienes que solo digitar log, que es lo primero que aparece, le das doble clic y te dice cuál es el número de logaritmo que quieres colocar. Entonces
ponemos nuestro logaritmo de n, que es 207, y cerramos paréntesis. Esa es la fórmula para encontrar la cantidad de intervalos. Le damos enter y nos va a decir que son 10, y como se explicaba en clases, nosotros teníamos que considerar uno arriba porque se pasa. Entonces podríamos hablar de que son 11 valores, ¿sí? 11 intervalos que vamos a tener. Eso va a ser necesario que nosotros lo podamos estar encontrando para el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso sería encontrar ancho de clase. El ancho de clase, tenemos que la fórmula es esta: máximo menos el mínimo, el valor máximo menos el valor mínimo, entre lo que ya sacamos, que sería el ancho de clase, perdón, la cantidad de intervalos. Vamos a ponerlo acá. Recuerden de que esos valores ya los sacamos. Sería igual valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? Pero porque eso ya lo pudimos realizar, ya lo tenemos acá, que sería 48. Así que solo seleccionamos 48 y lo dividimos entre entre 1 más 3.33 logaritmo de n, que es este valor. Pero porque necesitamos aproximarlo, podemos ocupar este mismo dato o colocar 11. En este caso yo lo voy a tomar de una sola vez y doy enter. Me dice que el ancho de clase es 4.78, que para no cometer ningún error mi ancho de clase va a ser 5, porque lo aproximo al número superior. Así que con estos nosotros ya podemos empezar. Conocemos el valor mínimo, que sería 2, y nosotros al tener esta fórmula, que sería igual, seleccionamos el primer dato. Aquí yo tengo un error porque es al revés, es mínimo y máximo, que son los límites. Recuerden, límite inferior y límite superior. Igual, aquí tenemos un 2, aquí sería igual al límite inferior más 5, sería 7. Al tener este valor, yo puedo decirle a mi tabla que tome el valor de arriba, porque recuerdan que tiene que ser el mismo. Le doy enter y me lo va a copiar, y acá repito la fórmula que tengo yo arriba, que sería esta: el valor de la par más 5. Así que yo puedo repetirla sin ningún problema: este valor más 5, que es el ancho de clase. Ok, con este valor nosotros vamos a tomar de referencia el número de nuestro límite superior, que sería 12, ¿sí? Le doy enter y me va a copiar el número superior del límite superior. Para calcular el límite superior de ese intervalo, doy igual, selecciono el valor y sumo 5 y le doy enter y me lo sumo. Luego selecciono las dos y desplazo la crucita hacia abajo para que me pueda sumar. Al tener esto, yo ya puedo ver y verificar que el límite superior sería 57. Obviamente se pasa de mi valor máximo, por lo cual yo me puedo quedar con 10 intervalos, ¿sí? La fórmula nos daba que podíamos mantenernos en 10, y yo le sugerí que tomáramos 11 solamente para evaluar y evitar el hecho de que nos faltaran valores. Ya con esto nosotros ya podemos continuar haciendo la tabla.
La tabla, recordamos que tenemos marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y luego este factor que ya lo hemos sacado y que nos va a servir para las medidas de tendencia central y dispersión, que es lo que estamos estudiando. Esto ya lo pueden hacer ustedes, solamente que quiero mostrárselos en relación a fórmulas. ¿Cómo saco la marca de clase? O el ancho de la marca de clase es igual el valor del límite inferior más el superior. Recuerden que esto lo tengo que colocar entre paréntesis porque lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Tenemos que la marca de clase sería 4.5, pero te la repito, sería igual paréntesis valor inferior más valor superior, cerramos paréntesis, entre 2. Y aquí ya lo puedes repetir sin ningún problema hasta llegar a la parte de abajo. Luego tenemos que necesitamos encontrar el ancho, perdón, la frecuencia. Para encontrar el número de frecuencia de los valores en nuestra tabla, necesitamos ocupar la siguiente fórmula o el siguiente proceso. Esto hay que tener mucho cuidado porque puede producir errores. Tenemos que seleccionar primero todas nuestras líneas de cantidad de intervalos, que en este caso yo ya solo voy a tomar hasta el intervalo 10 porque es el que está dentro de mi valor máximo. Aprieto F2, luego selecciono la fórmula que sería igual frecuencia, le doy doble clic y me pide que cuáles son los datos. Selecciono los datos, luego le doy punto y coma y me pide el grupo. El grupo que tengo que seleccionar es el valor máximo. Cierro paréntesis y aquí hay que hacer este proceso. Control Shift y Enter al mismo tiempo. Control Shift, sostenes y das Enter. Y genera los números de frecuencia. Con esto ya nosotros podemos ir llenando toda la tabla. Tenemos frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser igual al número. En este caso el primero va normal, ¿verdad? O sea, es el mismo número. Pero en el de abajo sería número superior más la frecuencia anterior. Y doy Enter. Ya con eso yo puedo repetir los valores, ¿sí? Para comprobar si lo ha hecho bien, hemos hecho bien la fórmula, doy doble clic y veo que me está diciendo que suma 28 más 27 y es el resultado de 55. La frecuencia relativa nosotros la vamos a sacar de dividir la frecuencia entre n. En este caso vamos a tomar n. N sería el valor de la sumatoria de las frecuencias. ¿Cómo se saca n? En Excel sería haciendo una suma común, ¿verdad? Yo puedo hacerla de esta forma. Me coloco en la casilla blanca y selecciono las casillas anteriores y me voy a la parte de acá y le doy suma y me aparece 207. Recuerdan que 207 es mi valor de n, es la cantidad de datos totales. Esa es una forma. La otra es doy igual y dígito suma. Al tener suma le doy doble clic y me pide los valores y yo le digo que estos son los valores y cierro paréntesis y está igual a 207. Luego, para ir sacando la frecuencia relativa, decimos que es igual, la fórmula sería igual a la frecuencia
que sería 14 entre n. N sería n207 y doy enter. Luego yo repito toda la misma fórmula hacia abajo. Vamos a ver, aquí lo que ha pasado es de que este número me lo está moviendo, por lo cual yo tengo que pedirle a Excel de que no lo mueva. Le digito los signos de dólar para que no se mueva, ¿sí? Vamos a comprobar si está bien y ahí está, ¿sí? Eso hace que este valor de n se quede sujeto, quede fijo, no se mueva. Así que ahí está la fórmula para encontrar relativa. En este caso nosotros también podemos redondearlos para tener menos valores, y yo lo que voy a hacer es irme al formato, ¿verdad? Puedes irte a clic, seleccionas todos los valores, clic derecho, formato, o puedes ocupar esta tabla, esta parte de tu barra, ¿verdad? Que sería número, estilo de millares. Y ahí está una forma fácil, sin tanta vuelta, de poder sacar el redondeo. Ya al tener esto, yo puedo sacar mi frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo era la relativa acumulada? Era seleccionar el valor que está a la par, que es el mismo, y decirle al Excel de que sume la anterior con la que tenemos a la par. Sería anterior más siguiente. Y luego repito los datos, ¿sí? Y ahí está. Comprobamos que sí da 1. Y comprobamos acá en la frecuencia acumulada que sí da 207. O sea que sí estamos bien, ¿sí? Y este último paso, que es simplemente otra operación básica de Excel, nos dice que multipliquemos el valor que ya habíamos sacado de ancho de marca de clase por F. Le doy enter. Repito, igual marca de clase por frecuencia absoluta, FI, doy enter, y esto lo sumo. Estos valores o esta parte de esta tabla nos va a servir para el siguiente video en relación a las medidas de tendencia central y de dispersión. Esto ya es como una parte final, que es lo que estaríamos viendo para poder graficar y todo. Pero cómo se hace una tabla de frecuencias en Excel sería de esta forma. Así que no se les olvide darle like al video y comentar cualquier pregunta que tengan.